Voy a hacerte una pregunta y te la repito al final. Entre medias, intento cambiar tu respuesta. ¿Cuál crees que es la selección más estable y consistente en su rendimiento a lo largo de los años? Piénsalo bien y quédate con tu respuesta. Si quieres, lo dejas en comentarios y vemos si al final he conseguido cambiar tu opinión. Piensa, Brasil, Alemania, Italia, Argentina, todas ellas campeonas del mundo, todas ellas con numerosas finales a sus espaldas. ¿Será alguna de ellas? ¿Sí? ¿No? Lo vemos al final. Por el camino vamos a definir una serie de cuestiones que te van a ayudar a estar más convencido de tu respuesta o, en cambio, cambiarla casi radicalmente. Vamos a verlo. En el fútbol de selecciones hablar de rendimiento es hablar de éxito puntual, porque los torneos suceden cada 2, 3, 4 años. Por tanto, entre éxito y consistencia en el tiempo hay una serie de diferencias muy importantes. Y es que el éxito puntual es ganar un torneo, tener una generación brillante que en 4 años hace algo extraordinario. En cambio, la consistencia estructural es otra cosa. Aparecer de forma regular en fases avanzadas de los torneos más importantes. La consistencia es también que cuando una generación pasa, llegue otra que siga dando rendimiento consistente y estable en el tiempo. Es, en definitiva, que el sistema de esa selección funcione aunque cambien los nombres. Y aquí te doy un dato que lo ilustra mejor que nada. Desde 1998, y como puedes ver en pantalla, hasta 4 selecciones campeonas del mundo cayeron en el siguiente mundial en la fase de grupos. Hablamos de Francia, Italia, España y Alemania. Y esto demuestra que ganar un torneo puntual no te garantiza el rendimiento en el tiempo. Al contrario, a menudo te condena al conformismo. Eso a veces no es mala suerte, eso es la diferencia entre tener una generación y tener un proyecto. En otras palabras, saber dar pasos adelante separándote de la generación que te ha dado el éxito, que te lo ha dado todo, o quedarte anclado con una deuda con esos jugadores, con esa generación, que lo único que va a hacer es retrasar el regreso de ese éxito. Aquí la pregunta ya no es quién gana más, es quién construye mejor. La respuesta cambia radicalmente. La trampa más común en el fútbol de selecciones es confundir una generación excepcional con un proyecto estable y sólido. No son lo mismo, porque una generación te llega con una serie de jugadores extraordinarios que se entienden, que tienen hambre y que además tienen al seleccionador adecuado en el momento perfecto. Esta excepcional coincidencia en el tiempo la tenemos en la muestra más clara actual, en Bélgica. Una selección que siempre ha competido bien, pero que nunca ha soñado con poder disputar los títulos principales del fútbol de selecciones, los mundiales y las Eurocopas. En cambio, en los últimos años han podido hacerlo gracias a una serie de jugadores extraordinarios como son Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois y compañía. Este ejemplo de Bélgica no se planifica, es algo que ocurre, que sucede. En cambio, un proyecto sólido es lo que hay cuando esa generación se va y la selección sigue compitiendo, y eso es lo que tenemos que comprobar si sucede o no con Bélgica. Otro claro caso de esto es Holanda, una selección que en los 70, gracias a la generación de Cruyff, Neskens y compañía, alcanzan 2 finales en el 74 y en el 78, pero que hasta el Mundial del 90 no vuelven a disputar un mundial. Entre medias, sí, esa Eurocopa del 88 que consiguen ganar, pero vemos que cuando esa generación de Cruyff y compañía desapareció, Holanda volvió a donde estaba antes, la irrelevancia futbolística. Sí, han ido consiguiendo resultados puntuales muy interesantes, como por ejemplo en el Mundial del 98 en Francia llegan a las semifinales, o aquella final del 2010 ante España en el Mundial de Sudáfrica. Pero lo consiguen con generaciones puntuales. Por ejemplo, en esta que mencionamos de Sudáfrica, con Robben, Van Persie, etc. Con quienes también compitieron muy bien en Brasil 2014. Pero esto nos demuestra que siempre están atados a una generación concreta, que el proyecto en un país pequeño además no es estable en el paso del tiempo. Brasil es otro ejemplo, durante décadas una de las selecciones más consistentes del mundo. En cambio, ahora llevan más de 20 años, desde el Mundial de 2002, sin pisar una final. El talento individual sigue siendo brutal, de eso no tenemos ninguna duda. Lo que ha fallado en este caso es el sistema que lo organiza. O la misma Portugal, que hasta la aparición de Cristiano Ronaldo era una selección bastante intermitente. Sí es cierto que en la generación anterior, con los Figo y Rui Costa, ya empezaron a dar un rendimiento más estable. Sin embargo, la pregunta que toca hacerse ahora es qué va a pasar cuando Cristiano Ronaldo no esté. Y eso que hoy parece que el trabajo de años en la metodología de entrenamientos, desarrollo de jugadores y fútbol base y competitivo está dando sus frutos con una selección que ya sí parece competir
en todos los torneos de una manera consistente. Veremos, eso sí, si son capaces de mantenerlo en el tiempo. Todo esto nos dice algo. El talento puede llevarte muy lejos en un torneo, pero no puede sostener a una selección en el tiempo si no hay una estructura detrás. Entonces, ¿qué diferencia a las selecciones que sí compiten de manera diferente? Yo me he fijado en 3 pautas que me ayuda a diferenciarlas, aunque por supuesto hay muchas más, pero vamos con estas. En primer lugar, la identidad en tu manera de jugar, en tu forma de ser. Las selecciones consistentes tienen muy claro cómo quieren competir en el torneo presente y en los futuros. Tienen un estilo reconocible que va más allá del seleccionador de turno. No es que siempre jueguen igual, porque el fútbol evoluciona y su manera de ser también, pero hay unos principios que sí se mantienen estables en el tiempo. Una forma de entender el juego que va por encima de los nombres propios puntuales. El mejor ejemplo lo tenemos en la puerta de casa. No hace falta ni salir. España, de 2008 a 2012, construyó una identidad clarísima, basada en ese tener y saber cuidar el balón, en ese saber asociarse de manera constante y también en una presión muy insistente que agobiaba a sus rivales. Sin embargo, cuando ese modelo se agotó, España tardó en reinventarse dentro de esas ideas, dentro de esas pautas que había definido. En ese periodo de búsqueda, los resultados cayeron. Hoy España vuelve a competir por todo. Lo han hecho desde reencontrarse, desde esa manera de ser definida hace ya casi 20 años. Con calma han encontrado los nombres que van perfectos a esa forma de ser, a ese modelo de juego. Las selecciones sin identidad clara toman decisiones contradictorias. Ponen un seleccionador que quiere presionar alto, el siguiente defiende en bloque bajo y el siguiente directamente tiene un cacao mental porque los jugadores están preparados para una cosa y él busca otra completamente diferente. En este caso, Italia es el ejemplo perfecto. Una selección que hoy parece obsoleta, que no tiene claro qué quiere ser. El estilo pragmático, ese catenaccio que quizá no enamoraba a mucha gente, a algunos sí, daba resultados y consistencia en el tiempo. Hoy, esa insistencia por el fútbol resultadista les ha dejado fuera de juego y esto se nota también en el talento que desarrollan en el país, en ese fútbol anclado quizá en algunas estructuras como el 3-5-2 que te elimina talento, te elimina opciones, por ejemplo, ante la ausencia de extremos. Por no hablar de que cada cambio de entrenador es un reinicio total en la selección italiana, el mejor ejemplo, como digo, de esto que estamos hablando. Y si no, ahí están los resultados. Italia no pisa un mundial desde 2014. Y ojo, que allí cayeron en primera fase. El segundo criterio para mí es la estabilidad del seleccionador, que tenga un mandato en el banquillo duradero. Y ojo, esto no significa mantenerle porque sí, significa que cuando vamos a hacer un cambio, tiene sentido, quizá porque el modelo del entrenador esté agotado y necesiten una evolución dentro de esa manera de ser, o quizá porque los jugadores ya no se sienten atraídos por el mensaje del entrenador. Y es que estas cosas pasan. Sin embargo, en el fútbol de selecciones vemos que las federaciones siguen pautas del fútbol de clubes. Cambiar de seleccionador después de cada torneo que no se gana o que no se ha hecho un gran papel bajo los estándares de vete tú a saber qué o quién. Y recuerda que las decisiones reactivas destruyen cualquier proyecto. Vamos con el ejemplo más claro. Francia. La Francia de Deschamps lleva 14 años como seleccionador nacional francés. Eso es un proyecto claro. Puedes estar más o menos de acuerdo con las decisiones que tome tu entrenador, siendo tú federativo, pero la estabilidad le da una continuidad al jugador y al proyecto, y es que los jugadores van a saber que quiere el seleccionador cuando llegan a la concentración. Y ojo que lo mismo sucedió con Raymond Domenech, seleccionador para mí desastroso, que les llevó, sí, a la final en 2006, que perdieron con Italia, pero al que mantuvieron durante un total de 3 torneos. Ese Mundial de 2006, la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010, donde el desastre total y absoluto de una selección que no creía en él, que cayó en la fase de grupos de manera estrepitosa y con un ridículo extradeportivo constante, le dejó, por fin, fuera de su cargo. En cambio, Francia, manteniendo a Deschamps, repite final mundialista en 2022 tras ser campeona en 2018. Y de ese Mundial de Rusia al de Qatar faltaron jugadores como Pogba, Umtiti o Kanté, todos ellos claves en el éxito en Rusia. Y esto ayuda a entender por qué Francia sí ha estado en todas las fases finales durante este periodo.
Y ojo que el talento francés parece infinito, pero no vamos a olvidar una cosa, un jugador como Karim Benzema no fue campeón del mundo en 2018, sí estuvo en Qatar 2022, no en 2018. ¿Por qué? Aquí llega el tercer criterio que he definido en esta mini lista. Las selecciones consistentes tienen claro el perfil de jugador que buscan. No convocan al mejor jugador disponible en cada posición sin más criterio. Buscan jugadores que encajen en su sistema, que entiendan lo que se les pide y que sean capaces de integrarse en el colectivo ya formado. Y esto lo vemos en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos con la Inglaterra de Tuchel. Y es que el técnico alemán se ha calzado, hablando claro y mal, a auténticos cracks, auténticas figuras del fútbol inglés. Phil Foden, Cole Palmer, los nombres más destacados de esa lista, pero como ausencias. Por no hablar de Harry Maguire, un jugador, uno de los líderes de ese vestuario inglés, que ha llegado a ser capitán y que no estará en el presente mundial, porque lo que ha decidido Tuchel es llevar jugadores acordes a su manera de ser, a su manera de pensar. No lleva a los mejores jugadores del país, lleva a aquellos que le encajan mejor a él y con los que ha estado trabajando en estos meses anteriores. Cuando el criterio de convocatoria es claro, la transición entre jugadores es más suave y más natural, porque los jóvenes llevarán un tiempo integrándose en esa manera de ser. Incluso cuando llegue un veterano lo va a tener más fácil, porque el resto sabe qué se le pide, qué se le necesita y para qué llega ese nuevo jugador. Y le darán una ayuda, le darán un empuje para que se incorpore y se integre de una manera más sencilla. Sin embargo, cuando el criterio no existe, cada convocatoria es una lotería. Identidad, estabilidad y criterio en la convocatoria. Son estas tres las variables que yo he definido para ver qué selecciones tienen un proyecto estable o son más estables en su rendimiento a lo largo del tiempo. Podríamos ya retomar la pregunta inicial, pero espera, porque antes vamos a hablar directamente del Mundial. ¿Por qué? El Mundial es el torneo más complicado del mundo. Y tú me dirás, no puede ser, la Liga son 38 jornadas, 34 en algunos lugares, la Champions, durísima, y en el Mundial hay selecciones de bajo nivel. Sí, pero juegan auténticos elegidos, los mejores del mundo. Y además, un fallo en un día tonto te deja fuera, aun siendo la mejor selección del torneo. Es por eso que en este tipo de formatos, tanto mundiales como en Eurocopas, las grietas estructurales de esas selecciones sin proyecto se amplifican. Y aquí tenemos un fenómeno que lo ilustra perfectamente. Ese jugador estrella de mundial que en sus clubes no rinde tan bien. Ese jugador que de repente pega un bombazo, nos sorprende a todos, le fichan por un dineral y su rendimiento cae. Cuando un jugador es decisivo con su selección pero irrelevante en su club, o cuando desaparece con su selección pero es determinante cada semana en su equipo, esto no es una casualidad. Ojo, entiéndeme bien, ¿eh? Puede serlo, puede que a un jugador le salga el torneo soñado de manera casual, al delantero le entre todo lo que toque en el área, pero para mí no lo es, porque 2 partidos pueden ser una casualidad, 4, 5, 6, ahí hay un patrón mínimamente definido en el tiempo. Ese pequeño patrón es información, nos dice algo sobre el sistema en el que ese jugador encaja mejor. Dice también cosas sobre lo que su selección le pide y lo que su club le pide. Y por supuesto nos indica si su selección tiene un proyecto y un modelo claro o simplemente pone a los mejores jugadores en el campo y espera que sucedan cosas. Para mí hay un ejemplo perfecto de este cortocircuito sistémico que es México. La muestra perfecta de cómo la riqueza económica no sustituye a la estructura metodológica. Si tu país prioriza el negocio sobre un proyecto unificado de formación, vas a generar un círculo vicioso. La liga local es una zona de confort sobrepagada. Los jugadores no quieren salir. Los jóvenes están muy a gusto en su casa. Y cuando salen, no son primeros espadas de clubes importantes del fútbol europeo. Y es que el éxito de una selección no depende de tener una liga rica, sino de tener una estructura enfocada en la exportación y el desarrollo competitivo. Y esto México, para mí, hoy ha dejado de tenerlo. Un torneo como un mundial comprime todo ese estrés, toda esa presión en apenas un mes. Las selecciones sin estructura es difícil que sobrevivan a esa presión. Ahora sí, volvemos a la pregunta inicial. Dime para ti cuál es la selección más estable y consistente en su rendimiento a lo largo del tiempo. ¿Has cambiado de respuesta, sí o no? Te animo a que me lo dejes en los comentarios.
Ten claro que si cambiaste la respuesta fue porque probablemente ahora estás mirando algo de una manera diferente, no a quien tiene más títulos, sino a quien tiene una identidad más clara, a quien mantiene un criterio en sus decisiones y a quien sobrevive a sus propias generaciones exitosas. Tenemos que tener claro todo el mundo que en el fútbol de selecciones juegan auténticos elegidos, los mejores de este deporte. Cuando juega España, Argentina, Uruguay, México, Italia, Alemania, nombra la que quieras, juegan casi siempre al 98% los mejores jugadores de fútbol de ese país. Lo que te va a llevar lejos es lo que construyes alrededor de esos elegidos. Con esto en mente, la pregunta que realmente importa no es cuál es la mejor selección del mundo ahora mismo, porque esto va a cambiar cada 2 o 4 años. Las preguntas que nos tenemos que hacer aquí son cuáles de las selecciones que van al Mundial tienen un proyecto detrás, cuáles de las que no han ido a este Mundial de 2026 están trabajando en ese proyecto, cuáles ya lo tienen y ha sido una cuestión de mala suerte y cuáles, por supuesto, van a volver a lanzar una moneda al aire cuando termine el Mundial y a ver qué pasa en el siguiente ciclo mundialista. Te animo a que me dejes un comentario y me digas si he conseguido cambiar tu opinión inicial, tu respuesta inicial a esa pregunta que planteaba. Pero también te animo a que me digas qué selecciones viven de generaciones puntuales. Yo soy Ander Restoy. Si te ha gustado el contenido, ya sabes, suscríbete, dale like, que con eso ayudas a seguir creando contenido, ayudas al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.